Damos la bienvenida a todos en esta mañana. Es un tiempo bien hermoso, un tiempo muy especial. Mis hermanos que están aquí conectados a través de Zoom, mis hermanos que se comienzan a conectar a través de la plataforma de Facebook, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este hermoso tiempo que el Señor nos regala para poder disertar de su palabra, para poder aprender de ella. Como dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos hoy para oír la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, porque ella es la que nos permite llenarnos de fe, de confianza, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos que se avecinan, y tal vez es el principio de cosas duras y fuertes que vienen en este mundo, pero que nosotros debemos estar muy tranquilos y muy confiados, que no nos debe coger desprevenidos, sino que al contrario, nos debe tomar siempre preparados. Y preparados sobre todo en Dios, saber que con Dios nosotros estamos seguros. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en esta lección más de la serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Este ha sido un estudio bien hermoso del libro de Éxodo, que nos ha ayudado muchísimo para poder entender todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Dios, a través del libro de Éxodo, nos está dando una enseñanza, porque eso que ha pasado, que sucedió en el Éxodo para ese pueblo de Israel, es algo en lo cual nosotros también estamos atravesando. Quiero decirles que mientras nosotros estemos en esta tierra, estamos como en ese Éxodo. Un día llegaremos a esa tierra prometida, esa tierra que Dios tiene lista y dispuesta para su pueblo, pero mientras llegue ese momento, el transcurrir en esta tierra, en este mundo, equivale y representa como ese éxodo que el pueblo de Israel atravesó. De manera pues, mis amados, que cada principio de los que están aquí en este pasaje, en este libro de la Biblia, nos enseña muchísimo de cómo nosotros debemos actuar en medio de momentos difíciles, en tiempos de desierto, en tiempos de crisis y lo demás. Vamos a estar estudiando el capítulo 16, ya estamos en el capítulo 16, que nos ha ayudado muchísimo todos los anteriores capítulos, porque ¿qué hemos visto hasta ahora? Y el tema que vamos a encontrar particularmente en este capítulo 16 nos va a mostrar cómo los israelitas van a llegar al desierto de Sin. Ellos ya dejaron atrás Egipto, ya dejaron la esclavitud, el Señor los ha liberado, el Señor ha hecho milagros tremendos en su vida. Ellos han evidenciado verdaderamente que lo que Moisés les decía era una realidad, que estaba respaldado porque Dios estaba con ellos. Ahora vamos a encontrar en este capítulo 16 aquel episodio donde falta pan, aquel episodio donde reciben de parte de Dios el alimento. De ahí nace el título de lo que vamos a estar trabajando en esta mañana. En medio del desierto, diga conmigo, Dios te sostendrá. En medio del desierto, Dios me sostendrá. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y vamos a encontrar en este episodio cómo ellos reciben pan y reciben codornices. El pan era algo que ellos llamaron maná, digamos que la connotación original de esa palabra maná es ¿qué es esto? Ellos reciben el maná. Veíamos y vamos a estar estudiando cómo hay unas instrucciones de cómo deberían recibir ese maná, cómo deberían recogerlo y lo demás. Ahora sabemos que ellos tenían que guardar las proporciones para ese día. Ellos recibían el alimento para ese día, pero no podían guardar el alimento para el otro día, porque el otro día ese alimento se iba a dañar. Y todo esto tiene una connotación bien importante en la parte espiritual. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Hasta aquí hemos estudiado las experiencias de los israelitas. Después de que ellos salen de Egipto, después de que ellos salen de cautiverio, estuvimos estudiando esta semana cuando ellos tienen que cruzar el Mar Rojo y tienen que dirigirse hasta el monte Sinaí. Se registran aquí unas experiencias que nos van a ayudar muchísimo para entender por qué eso corresponde a lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y vamos a tratar de estudiarlas, vamos a tratar de detallarlas durante estos días para que nosotros podamos aprender que cada episodio, que cada evento que ellos vivieron, cuál es la experiencia que trae para nosotros hoy en la vida cristiana. Ahora, hasta el momento, ellos han visto la mano de Dios. Y recuerden el tema anterior que estuvimos analizando, que cuando salen de ese momento tan duro y tan difícil que aparentemente era atravesar el Mar Rojo, pero que
Dios hace un milagro tremendo. Entonces Moisés comienza a cantar aquella canción de redención y todo el pueblo se une a cantar porque han visto, ellos han volteado a mirar y han visto su enemigo Faraón que venía contra ellos, todos los caballos, los jinetes, todas las armas y lo demás que venía contra ellos. Ahora simplemente han quedado unos escombros porque Dios ha hecho cosas tremendas y entonces levantan un cántico y se dan cuenta que verdaderamente Dios está con ellos. Entonces se llenan de mucha fe y dicen, wow, tenemos un Dios tremendo, tenemos un Dios que es increíble, un Dios que hace cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero decíamos en la lección anterior que simplemente faltaron 3 días para que comenzaran nuevamente a quejarse. Porque llegaron a un punto donde se conoce como Mara, donde las aguas eran amargas y entonces comienzan, Moisés, pero ¿por qué nos trae acá? Mira lo que está sucediendo, ahora no tenemos ni siquiera agua. Y Dios hace otro milagro tremendo y es que dice, Moisés, toma ese árbol y colócalo en las aguas y esas aguas que eran amargas ahora se convierten en aguas que pueden ser consumibles. Y ven una vez más la mano de Dios, ven una vez más cómo Dios es bueno, Dios es tremendo en medio de las crisis, Dios. Es decir, si Dios los ha sacado hasta ahí, Dios los iba a sustentar. En medio del desierto, Dios los iba a sostener. Y es una enseñanza para nosotros ya. Y es que en medio de los momentos difíciles, tú has dicho, yo quiero ser un cristiano, Dios te ha llamado, has tomado una decisión por Cristo y posiblemente hoy estés pasando por algún momento difícil y entonces se te olvida todo donde Dios te sacó, se te olvidan las experiencias en las cuales Dios metió su mano, Dios intervino y te dio la bendición. Aquí encontramos algo bien importante y es que Dios, después de que lo saca de Mara, lo lleva a un punto que se llama Elim. Ese Elim quiere decir el lugar donde hay abundancia, porque dice la escritura que hay palmeras y hay una cantidad de cosas tremendas, hay agua suficiente y ese es el punto donde Dios va a hacer algo bonito, porque la experiencia cristiana, que es un reflejo, ese Elim es un reflejo de la vida cristiana fructífera, la vida cristiana que Dios nos ha prometido y que allá el Señor quiere llevarnos, mis amados, pero que muchas veces tenemos que pasar primero por esos momentos amargos, ese Mara, para poder llegar a ese Elim, que es parte de lo que estudiamos en la lección anterior. Entonces encontramos un pueblo que ha visto cosas tremendas, un pueblo que está en el desierto sí, pero que Dios ha estado con ellos, que no están solos. Es la misma experiencia que nosotros tenemos, que si bien es cierto, posiblemente algunos no estemos pasando por momentos difíciles, por desiertos, pero tenemos que tener esa fe siempre, estar ahí ardiendo en esa fe, creyéndole al Señor, diciéndole, Señor, no importa, hoy estoy en esta situación, hoy estoy en este momento de mi vida, hoy estoy en esta circunstancia, pero así como tú le ayudaste al pueblo de Israel, al pueblo tuyo que estaba en desierto, tú le ayudaste, tú le diste la provisión, Señor, también creemos que en este tiempo tú estás con nosotros y tú vas a hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creen? Porque eso es lo que tenemos nosotros que llenarnos en este momento, mis amados, de esa fe, de esa confianza en Dios. Porque si nosotros nos centramos a escuchar las noticias, a escuchar todo lo que dicen los medios de comunicación, terminamos asustados, terminamos acorralados, terminamos encerrados, terminamos deprimidos. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora con esta situación, ¿qué hacemos? Pero mis amados, no es para eso. Es para que nosotros podamos llenarnos de fe y le digamos, Señor, gracias porque en medio de esta crisis tú vas a hacer cosas grandes. Recordemos, mis amados, que ese maná que dice la escritura representa a Cristo Jesús y Jesucristo es nuestro pan, diga conmigo, de vida. De vida. El Señor nos trajo para vida, no nos trajo para muerte. Así que con esta introducción, con estas pequeñas observaciones, vamos a entrar a analizar un poco este capítulo 16 del libro de Éxodo y vamos a mirar ese primer párrafo, los primeros 3 versículos, donde vamos a encontrar cosas bien bonitas. Dice la escritura, entonces, estoy en Éxodo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, noten por favor, dice, murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Noten que aquí hay algo bien interesante
Y nosotros, si no tenemos cuidado también, porque al escuchar este relato uno tiende como a señalar, a juzgar y decir, pero ¿por qué son así? ¿No, acaso no están con Dios? ¿Dios no lo está respaldando? Pero nosotros muchas veces también caemos en ese error, mis amados, que nos olvidamos todo lo grande y lo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Habían transcurrido aproximadamente 2 meses y medio desde que los israelitas habían salido de Egipto cuando se da este momento, esa escena. Habían comenzado a quejarse cuando llegaron al Mar Rojo, ustedes recuerdan, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios hace un milagro tremendo. Luego cruzan ese Mar Rojo y entonces, ahora sí, cantamos a Dios y entonces comienzan a adorar a Dios. Es parte, y claro que esto es como un símil de lo que mucho pueblo de Dios hoy en día está viviendo. Que cuando están en momentos de angustia, momentos de situaciones difíciles, entonces reniegan, se quejan y Dios viene y obra y Dios hace un milagro, y después de que ven el milagro otra vez se olvidan de Dios y otra vez se alejan de Dios. Pero nosotros no debemos hacer lo mismo, mis amados. Recuerde que el apóstol Pablo dice que estas cosas que se escribieron son como ejemplo, como enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que estar firmes en Dios. Nosotros tenemos que estar ahí tomados de la mano del Señor, pase lo que pase. Y en este momento histórico que estamos viviendo, en este tiempo que tú estás viviendo, en esta circunstancia que tú estás viviendo, porque cada uno tenemos circunstancias diferentes, pero el mensaje es para todos. En esta circunstancia que tú estás viviendo, ahí es cuando más te tienes que tomar de la mano de Dios. Ahí es cuando más tengo que aferrarme de Dios. ¿Qué sucedió acá? Pasó el tiempo y comenzaron a quejarse otra vez. Querían liberarse de la esclavitud de Egipto y eso Dios se lo dio. Dios les consiguió ese privilegio de ser liberados allá de Egipto. Eran unos esclavos. No tenían identidad. Eran tratados de cualquier manera. Estaban cansados. Habían pasado 430 años en esclavitud. Y Dios los libera. Ustedes recuerdan lo que el Señor hizo a través de esas 10 plagas que hace poquito estuvimos estudiando. Pero al poco tiempo de estar ahí viajando en el desierto, 2 meses y medio ya, entonces, ¿qué hacen? Le faltó el agua, le faltó la comida y comenzaron a quejarse nuevamente. Entonces se pusieron a recordar las ollas, los asados, lo que tenían allá en Egipto. Y suspiraban por, ¡ay, cómo nos iba de bien allá! Y comenzaron a murmurar. ¿Qué es esto de murmurar? ¿Qué es la definición de murmurar? Murmuración es una conversación en prejuicio de un ausente. Es hablar a espaldas de otra persona. Es un pecado que Dios lo condena, que es el pecado de la lengua perversa. Y por favor, mis amados, nunca dudemos de Dios, nunca murmuremos. Ahora, ¿qué pone de manifiesto que los hijos de Israel estaban murmurando? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban evidenciando con esa forma de actuar? Recuerden que se acercan hacia sus 2 líderes, está Moisés y está Aarón. La murmuración es un descontento contra los líderes. En lugar de apoyarlo, en lugar de decir, aquí estamos, líder, no importa, vamos a salir adelante, oremos, sigamos metidos con Dios, a ver Dios qué le muestra, a ver qué va a pasar, pero aquí estamos, tranquilo. No, entonces le voltean la espalda y comienzan a murmurar contra el liderazgo. Comienzan a murmurar contra aquellos hombres que habían sido respaldados por Dios. ¿Qué nos evidencia esto? Una desconfianza en Dios. ¿Acaso es que Dios no había hecho milagros tremendos? ¿Acaso es que ellos no lo habían visto? ¿Acaso es que hacía 2 meses no estaban ahí cantando y alabando, viendo ese milagro tan tremendo? ¿Y por qué ahora, en este momento de una pequeña crisis, por qué ahora entonces comienzan nuevamente a renegar contra Dios, a murmurar? Eso denota una desconfianza en Dios. Es la misma actitud que muchas personas tienen. Que cuando se están quejando, que cuando van mirando la crisis, los noticieros, dicen, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué es tan injusto? Dios. Y se quejan de Dios. Esa es una señal de desconfianza. Ahí es, en esos momentos difíciles, en esos momentos de desierto, en esos momentos de escasez, en esos momentos donde falta el alimento, en esos momentos donde se carece de algo, es cuando más debemos demostrar nuestra confianza en Dios. Señor, sí, estamos en este problema, sí, esto es lo que está pasando a nivel mundial, no podemos ser ajenos de esto, es una realidad, pero Dios, tú estás con nosotros y tú vas a hacer cosas grandes. Señor, estamos en tus manos. Por favor, Dios, coloca un cerco de protección en medio nuestro. Tú nos guardas, tú nos cuidas, Señor. Y sí, las noticias dicen esto. Sí, el Estado dice esto. Sí, la situación mundial es una realidad. Pero nosotros somos del pueblo tuyo, Señor. ¿Acaso se nos olvida que Dios siempre ha guardado su remanente fiel? ¿Acaso se nos olvida que Dios dice que nosotros estamos en la mano de Dios y que Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos preserva, Dios nos nutre, Dios nos alimenta?
Entonces, ¿por qué angustiarnos? Entonces, ¿por qué comenzar a tener un lenguaje, el mismo lenguaje que tiene la gente que no conoce a Dios? Cuando tú y yo hemos pasado un tiempo de conocer a Dios a través de la palabra. Y no solamente a través de la palabra, sino que seguramente tú tienes testimonio de las veces que Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Porque murmurar, porque quejarnos delante de Dios es una señal de desconfianza en Dios. Es como si el pueblo tuviera amnesia de toda la obra que Dios había hecho. Es como si a nosotros se nos olvidase de dónde nos sacó Dios. Y las veces cuando ustedes y yo hemos pasado por momentos de crisis tal vez más difíciles, más duras, y Dios ahí ha hecho cosas milagrosas, cosas tremendas, y hemos visto la mano de Dios. ¿Acaso se nos olvida las veces que Dios nos sacó de esos atolladeros, de esos momentos difíciles? ¿Por qué en un momento como esto muchos se ponen a murmurar, se ponen a señalar, a juzgar, a comenzar a hablar igual que los demás? Porque nos denota también algo, y es la falta de comunión, es la falta de comunicación, es la falta de una relación con Dios. Y ahí tenemos nosotros que marcar la diferencia. Quiero decirles, mis amados y amadas del Señor, tú que estás aquí conectado, aquí en este tiempo, a partir de este momento es cuando nosotros vamos a mostrar la diferencia, cuando vamos a marcar la diferencia entre aquellos que no conocen de Dios, que no tienen una comunión con Dios, que no tienen una comunicación con Dios, y nosotros que tenemos una comunicación con Dios. En contraste de las noticias negativas y digamos de todas esas advertencias de lo que va a pasar, Dios nos da una palabra y dice: tranquilos, yo estoy con ustedes, no se preocupen. Pero necesitamos estar conectados ahora más que nunca con Dios. Necesitamos llenarnos de una palabra como esta, una palabra donde Dios dice: yo estoy ahí. Cuando ellos se quejaban, cuando ellos se murmuraban, venía la gloria de Dios para callar la boca y decir: ¿ustedes acaso se olvidan que yo estoy con ustedes? Noten que estas personas le daban más importancia a esas ollas de carne que estaban allá en Egipto. Y no les importaba que estuvieran encadenados, pero bueno, tenían eso. Somos esclavos, pero tenemos comida. Somos esclavos, pero no tenemos la libertad, pero por lo menos tenemos el alimento. Se nos olvida, mis amados, que Dios lo principal fue sacarnos de esa esclavitud y somos libres. Se les acababa de olvidar el milagro que había sucedido allá en Mara, cuando esas aguas amargas, esas aguas que no se podía consumir, ahora se convierten en aguas bebibles. Se les olvida eso. Pasaron por amnesia, como muchas veces, tristemente, nosotros también. Nos olvidamos de ese Dios grande y tremendo. Se les olvidó lo que habían acabado de pasar, esa nube que los estaba protegiendo, esa columna de fuego que estaba con ellos, que los guiaba, que los guardaba. Se les olvida. En esos momentos difíciles, entonces se olvida quiénes son en Dios. Se les olvidó que Dios los había guardado en esas plagas que fueron mortales, que fueron fatales cuando murieron los primogénitos, pero ninguno de ellos murió porque Dios los guardó. Se les olvida que el ganado de los egipcios murió y quedaron quebrados económicamente, pero el ganado del pueblo de Israel, de los israelitas, se conservó. Se les olvidó que salieron de allá, de Egipto, con sus manos llenas, porque Dios permitió y les dio gracia para que todo el oro y todas las riquezas fueran entregadas en sus manos. No porque hubieran robado, no, porque sencillamente Dios había sido justo con ellos y todos los sueldos retenidos, todo lo que les habían quitado, les habían dejado de dar, ahora se los estaban entregando. Porque ese es el Dios de la justicia. El Dios que está acostumbrado a hacer milagros cuando la gente dice no hay nada que hacer. A muchos les ha olvidado que Dios ha hecho una obra tremenda en su cuerpo y que ha sanado sus cuerpos, que les ha dado la provisión, que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? ¿Cuántos pueden levantar en esta mañana sus manos y decir: Señor, sí, yo me acuerdo todo lo que tú has hecho en mi vida, perdóname, Señor, cuando he dudado de ti, y ahora más que nunca, Señor, voy a tomarme de tu mano, Dios, perdónanos por desconfiar, perdónanos, Señor, que así como ese pueblo también muchas veces nosotros le damos importancia a otras cosas por encima de las cosas tuyas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque eres tú quien nos has sostenido, eres tú quien nos has guardado, eres tú quien nos has preservado, Dios. Eres tú quien nos has librado del virus. ¿Cuántas veces hemos podido estar como expuestos y Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado? Por eso es que es muy importante, mis amados, porque es que el descontento engrandece el pasado. ¿Y qué hace? Y degrada el presente. Cuando la persona es desagradecida,
cuando la persona se la pasa quejándose y lo demás, entonces le da mucho más importancia al pasado. Es que estaba mejor en el mundo, es que allá me iba mejor. Y ahora que son libres, ahora que Dios les ha dado la bendición, que tienen vida eterna, ahora que Dios los ha guardado y dice, ustedes son mi pueblo, entonces como que no le dan más importancia al pasado que lo que están viviendo hoy en día. Y quiero decirles, mis amados, que nosotros debemos tener una conciencia muy clara y que nosotros no podemos hacer lo que hace la otra gente que no conoce a Dios. Porque es que la tristeza, cuando una persona anda en tristeza, es porque está mirando atrás. Cuando una persona está preocupada, es porque está mirando alrededor. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Cuando se preocupó y comenzó a mirar alrededor, se hundió. Nosotros no estemos preocupados, estemos confiando en Dios. No te pongas a mirar alrededor, mira a Dios, tómate de la mano de Dios, porque es que la esperanza nos hace mirar adelante. Cuando nosotros tenemos esperanza en Dios, entonces miramos lo que viene. Y lo que viene para nosotros son cosas hermosas, cosas tremendas que Dios tiene para nosotros. No solamente en esta tierra, no solamente mientras estemos aquí de paso en este mundo, sino lo que Dios tiene ya listo y preparado para su pueblo. Entonces nosotros miramos en esperanza y es mirar adelante. Cuando nosotros miramos en fe, cuando en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, cuando tú eres una mujer, tú eres un hombre de fe, entonces la fe mira arriba. Y ahí es donde tenemos que mirar nosotros. Entonces no tenemos que mirar ni a los lados, no tenemos que mirar ni atrás, sino que tenemos que mirar arriba. Y un hombre de fe, una mujer de fe, siempre mira a Dios, siempre está poniendo su mirada arriba. Señor, estoy en esta situación, estoy en este momento, pero te veo a ti, Señor, y yo sé que de lo alto vendrá mi socorro, porque mi socorro viene de allá. Tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, y yo sé que tú tienes la provisión. Las puertas se ven que están cerradas, Señor, se ve que la situación está difícil, se ve que lo que viene es complicado, pero Señor, ponemos nuestra mirada arriba, porque sabemos que de arriba vendrá nuestra provisión. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es el Dios que nosotros tenemos, pero tenemos que comenzar a adoptar ese lenguaje, tenemos que comenzar a vivir por la fe. Recuerde que la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos ¿por qué? Diga conmigo, por fe. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, en esa posición, mis amados. Ellos comenzaron a mirar las circunstancias y se olvidaron de haber visto arriba, de todo lo que Dios había hecho. Es como aquellas personas que, a pesar que son salvas, a pesar que están en la iglesia y que posiblemente están conectadas en una reunión como esta, entonces desean volver a la vieja vida. Ellos estaban ahí mirando las ollas de Egipto. Son aquellas personas que dicen, es que es tan bonito estar en el mundo, es que me siento bien allá, y les gusta estar allá. Aunque estén esclavos, aunque estén atados, aunque estén viviendo una vida terrible, prefieren estar allá con las cosas del mundo. Pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Diga conmigo, nosotros tenemos que mirar arriba. No miremos atrás, no miremos las ollas viejas de Egipto. Miremos las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Versículo 4 en adelante. Dice la escritura, y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y el versículo 7 dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces Aarón y Moisés le dicen a ellos: ¿ustedes por qué se están quejando contra nosotros? ¿Ustedes por qué vienen contra nosotros? Fíjense que nosotros simplemente somos seres humanos. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos proporcionarles nada. Pero Dios ha escuchado sus quejas y ustedes van a ver la gloria de Dios. Dejen de estarse quejando. Más bien ponga la mirada en Dios, porque Dios va a hacer cosas grandes en ustedes. Este pueblo se había quejado, pero ahí estaba a punto de aparecer la gloria de Dios para una vez más demostrar, y perdónenme la palabra, y como callarle la boca y decirles: por favor, ustedes lo que tienen que hacer es aférrense a Dios en lugar de estarse quejando. Aférrense a Dios en lugar de estar mirando las cosas del mundo. Ustedes lo que tienen que estar es alegres porque Dios está con ustedes. Dejen de ser tan quejosos,
Porque noten que la Biblia siempre a esos quejosos, a esos que se la pasan dando lástima al uno al otro, ay, pero somos o no somos de Dios, o confiamos en Dios o no, o confiamos en qué, en las cosas del mundo, en la gente del mundo, en los hombres, o estamos confiando en Dios. No, Dios se glorifica cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero cuando la gente murmura, cuando la gente se queja, eso no le agrada a Dios. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Dice el versículo 8, y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Y vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino son contra Jehová. Noten, murmurando contra Dios. Ellos estaban a punto de ver cómo Dios les iba a proveer. No solamente les iba a proveer pan, sino que les iba a proveer, diga conmigo, codornices. Dios les dio una comida excelente. Dios nos ha sustentado. Dios hasta aquí nos ha ayudado. En medio del desierto, Dios nos ha sostenido. ¿Es así o no? Es más, inclusive, muchos han dado testimonio que en estos momentos donde la gente está hablando de crisis, donde la gente está hablando de que la situación está difícil, hemos escuchado con nuestros oídos como muchos de ustedes han visto la mano de Dios y Dios los ha bendecido más en esta temporada que lo que había pasado antes. Es más, algunos han sido más bendecidos en este tiempo de este COVID, en este tiempo de esta cuarentena, de este confinamiento, que lo que habían sido bendecidos antes. Dios ha sido bueno. Ahora, ¿qué había que hacer para ellos recibir ese alimento? Ellos tenían que irlo a buscar. Y esto es importante, mis amados. Este es un tiempo para buscar de Dios. Este es el tiempo donde tú no puedes estar distraído con las cosas del mundo. Este es un tiempo para buscar de Dios. Ahora, ¿cuándo tenían que ir a recoger ese maná? ¿Será que lo recogían semanalmente? ¿Será que lo recogían mensualmente? ¿Cada 8 días? ¿Cada cuánto? Y la Biblia está mostrando que diariamente tenían que estar ahí. Esto nos está enseñando, porque esto es un símil de buscar la palabra de Dios. Todos los días tenemos que estar buscando la palabra de Dios diariamente. No nos cansemos de buscar de Dios. No dejemos simplemente para buscar de Dios cada 8 días. No, todos los días. Es más, dice que tenían que ir por la mañana y por la tarde. Que por la mañana venía un alimento y por la tarde venía el otro alimento. Por la mañana venía el maná, por la tarde venían las codornices. Eso es lo que Dios está mostrando. Que nosotros, en la medida que más podamos buscar de Dios, muchísimo mejor. No nos conformemos simplemente con lo poquito que recibamos cada 8 días. Busquémosle todos los días, mis amados, que todos los días estemos ahí en la presencia de Dios. Que todos los días recibamos ese maná, recibamos esas codornices. Ahora, ¿qué tanto tenían que recolectar? Tenían que recolectar, según lo que nos muestra la Escritura, la cantidad necesaria. Un gomer, que era una medida, una porción para cada persona. Y entonces tenían que recibir ese alimento y llevarlo a la tienda, llevarlo a sus hijos. Nos enseña también la palabra de Dios que el alimento que Dios nos da es para que lo podamos compartir con nuestra familia. No que lo dejemos simplemente para nosotros, compartámoslo con aquellas personas que tal vez no pueden, que tal vez las personas no saben, que nosotros que recibimos el maná, el alimento diario, lo podamos compartir. Llevárselo a sus tiendas, decía la palabra. Ahora, el 6º día, ustedes recuerdan que dice que tenían que tomar doble alimento. ¿Por qué? Porque el 7º día no venía alimento. Y esto son unas características bien importantes. Porque Dios estaba mostrando algo, les estaba enseñando a aprender a depender de Él. Diga conmigo, todos los días. Y así como el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, no solamente del alimento físico tenemos que alimentarnos, sino que necesitamos nutrirnos con el alimento que viene de parte de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, mis amados. ¿Cuáles eran las características de ese maná? Vamos a mirar cuáles eran las características. El tamaño, ¿cómo era el tamaño? Era como una especie como de escarcha que venía sobre la tierra. El color era un color como blanco, según lo que dice el libro de Números capítulo 11, versículo 7. Eran como unas hojuelas de miel, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 31. Era dulce, con un sabor, como un alimento como si tuviese aceite, según lo que dice Números 11, 8. Y su aspecto, dice la Escritura en Números 11, 7, era como una semilla de cilantro. Tiene unas características especiales. Y todo esto nos va a enseñar en lo espiritual, que lo vamos a mirar enseguida.
Pero vamos al versículo 9, por favor, de Éxodo capítulo 16, a ver qué sigue narrando, a ver qué nos siguen diciendo, qué está pasando aquí en esta escena. Dice la escritura, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová. Diga conmigo, acercarse a la presencia de Dios era el mandato. Este es el momento, más que nunca, en nuestra historia, donde más tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. En los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos de escasez, en los momentos donde las noticias no son buenas, en los momentos donde la situación se pone un poco tensa, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Si estás pasando en este momento por una situación difícil, precisamente Dios lo ha permitido para que tú te acerques a la presencia de Dios. Dice la escritura, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablaron a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comerás carne y por la mañana os saciarás de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Noten que la orden de Dios es acérquense a ver la gloria de Él. Mis amados, aquellos que verdaderamente nos decidamos a buscar de Dios con todo el corazón, no por una necesidad, no por una coyuntura en particular, sino que verdaderamente de corazón le digamos, Señor, verdaderamente voy a buscar de ti. La Biblia dice en Santiago capítulo 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Tú quieres ver la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres ver cómo Dios en estos momentos difíciles, en estos momentos apremiantes, en estos momentos donde la gente está cerrando, en estos momentos donde la gente no sabe qué hacer? Ahí en estos momentos es cuando Dios va a develar, Dios va a mostrar, Dios va a evidenciar la gloria de Él. ¿Pero para quiénes? ¿Para todos? ¿Para todos? Simplemente porque te conectes acá, simplemente porque digas yo soy cristiano, porque soy parte de una iglesia. No, es aquellas personas que de corazón se acerquen a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como dijo el libro de Juan capítulo 11 versículo 40. Yo he dicho que si tú crees, y es la pregunta que el Señor hace, no les he dicho a ustedes que si ustedes creen, ustedes verán la gloria de Dios. Y esta palabra tal vez es para algunos de los que están acá. Si tú te atreves a jugársela toda con Dios, si tú te atreves a creerle verdaderamente a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo, acérquense y miren el desierto. Y comenzaron a ver una nube. Y comenzaron a ver que la gloria de Dios se estaba acercando. Quiero decirles en esta mañana, mis amados, que la gloria de Dios está cerca de su pueblo. Que en medio del desierto Dios nos sostendrá. Así que esto va a contrarrestar, va a anular todo ese mensaje negativo que está en los medios. Y nos vamos a tomar de la palabra de Dios. Y vamos a decir, Señor, yo creo que tú vas a hacer cosas tremendas en mi vida. Yo creo que estamos en una temporada donde vamos a ver la gloria de Dios. Y cuando, escúcheme por favor, cuando tú comiences a ver todas esas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene planeadas para tu vida, no se te olvide de darle la gloria a Dios. Porque es Dios el que se complace. Es Dios el que lo hace. No eres ni tú ni yo. Nosotros, dijo Moisés y Aarón, no nos miren a nosotros no podemos hacer nada. Cuando Dios diga, pero ¿por qué está pasando eso en tu vida? ¿Por qué está pasando eso en el negocio? ¿Por qué está pasando eso en tu familia? Tú vas a decir, nosotros no fuimos. Es Dios el que en su infinito amor le plació bendecirnos en este tiempo. Versículo 14 en adelante, por favor. Y dice la escritura, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Esa palabra ¿qué es esto? Es el original de maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os dará, ¿para qué? Para comer. El pan, noten que debería ser recogido por la mañana. Por la mañana. Por la mañana, mis amados, vamos a tener esos tiempos para estar ahí tomados de la mano de Dios. No vamos a poner ningún tipo de sustitutos. Tú tienes que tener una relación personal con Dios.
Y quiero de una vez pues decirles la reunión, ya la mayoría lo sabe, la reunión que estábamos teniendo en las mañanas, 5 de la mañana, la hemos trasladado para las 7 de la noche. Precisamente para que ustedes por la mañana, por favor, estén ahí tomando el maná, estén ahí tomados de la mano de Dios, buscando la presencia de Dios. Yo no quisimos que la reunión de la mañana a las 5 de la mañana suplantara el tiempo que tú tienes que tener a solas con Dios. Aquí una enseñanza tremenda, y es que por la mañana tú tienes que ir a buscar ese alimento. No vengas a buscar el alimento de otros, tú mismo tienes que ir. Cada persona debía ocuparse de ello. Tú tienes que ocuparte de la relación personal con Dios. Eso no es algo que le corresponde a tu esposa o a tu esposo si eres casado, o a tu hijo, a tu papá o a tu mamá. No, mi mamá está orando. Su mamá está orando y ella está haciendo y teniendo su tiempo, pero tú tienes que buscar de Dios. Eso no podemos nosotros que otro sea el que haga el trabajo. Por eso es muy importante, cada uno debe ocuparse de mantener su relación con Dios. Tenía que ser una experiencia, diga conmigo, experiencia personal. Pregúntate en esta mañana. Yo no quiero ni que levante la mano ni nada, solamente pregúntate. ¿Tú tienes una buena relación con Dios? ¿Tú estás buscando la presencia de Dios todos los días? ¿Estás sacando el tiempo, el espacio en las mañanas para buscar de Dios antes de comenzar la jornada, antes de comenzar todo lo que tienes que enfrentar en el día? Porque es muy importante, esta enseñanza hoy es crucial para nuestra vida. Es un gran secreto espiritual que Dios nos está dando. Por la mañana tenemos que buscar la presencia de Dios. Esto nos está hablando, ese pan nos está hablando de buscar la presencia del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesucristo es el pan de vida. Como el maná es un tipo de Cristo, entonces nosotros tenemos que entender que Dios demanda, Dios desea, Dios anhela que nosotros busquemos en la mañana la presencia de Dios. Ellos tenían que ir en la mañana. Ahora, ese maná que llegaba ahí, dice la escritura, y vamos a mirarlo ahorita, lo molían y preparaban arepas, preparaban tortillas y una cantidad de cosas. Recuerde que ese maná representa a Cristo. Eso fue un tipo como de tener que ser molido el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, que el Señor fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Ellos tenían que triturar, tenían que pasarlo ahí por un mortero y tenían que procesar ese maná que estaba llegando. Dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 32. Por favor, acompáñenme un momento ahí. Juan, capítulo 6, versículo 32. Dice la escritura, y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escúcheme. Ese alimento que el Señor está hablando aquí en la Biblia del Antiguo Testamento, ese maná, representa la búsqueda de la presencia del Señor Jesucristo. Y él mismo dice unas palabras que son tremendas aquí en este versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo debe ser nuestro alimento. Por eso tenemos que alimentarnos con Él. Porque aquí lo que la Biblia está diciendo es que si ese maná que dice aquí es el tipo de Cristo, entonces Jesucristo es el verdadero alimento. Jesucristo es el verdadero pan, el pan verdadero. Y Jesucristo es una realidad. Cuando tú y yo nos llenamos de Cristo, entonces vamos a decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo. En Cristo estamos completos. Por eso comienza cada día tomado de la mano de Dios. No comiences tu jornada sin estar ahí tomado de la mano de Dios, porque es el verdadero alimento, es lo que nosotros necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Dice la escritura que es el pan que viene del cielo, el pan que viene del cielo. La procedencia de ese alimento viene de Dios. Es lo que Dios quiere, que en este tiempo difícil nosotros verdaderamente nos comencemos a alimentar de ese maná que viene del cielo, de ese alimento que viene del cielo. El origen es Dios, dice el pan de Dios viene este pan, de Dios viene este alimento.
Y los resultados de este alimento es que dice la Escritura que es el pan de vida. La persona que a partir de ahora comience a tomar esto muy en serio y diga: yo voy a comenzar a alimentarme verdaderamente, yo voy a volverme a conectar. Si tú no tenías el tiempo a solas con Dios, si tú no tenías el tiempo de intimidad con Dios, si tú no estabas descansando en Dios, si tú no estabas orando, si tú no estabas buscando de Dios, hoy el Señor te trae para decirte: ese es el tiempo para que tú busques de Él, porque es el verdadero alimento. Y los resultados es un alimento, dice, que es el pan de vida. Tú vas a tener vida. Es un pan vivo, que es la esencia. Tú necesitas en este momento estar conectado con las cosas de Dios. Apaga un momentico el noticiero, apaga un momentico el radio y conéctese en las cosas de Dios, porque vas a recibir la vida, porque esa es la esencia de Dios, es vida. Y es un regalo que es dado por Dios, es la demostración de amor. Y Dios quiere en este momento, escúchenme por favor, amados del Señor, Dios quiere en este momento que nosotros verdaderamente hagamos historia. Que como nunca antes la iglesia del Señor se comprometa con Él y le crea, le busque de todo corazón. Deja de estar conectado simplemente por un formalismo, porque toca, por un hábito, por una costumbre. No, comienza a buscar a Dios de corazón. Conéctate con Dios verdaderamente. Vuelve a ese lugar secreto, vuelve a ese lugar de intimidad con Dios. Eso es lo que el Señor en principio está diciendo. Ese maná por la mañana hay que buscarlo. Pero sigamos por favor el relato, versículo 22 en adelante. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo sagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Entonces note que Dios les proveía el alimento día a día. Recuerda esa oración tan tremenda que el Señor dejó ahí en Mateo capítulo 6. Señor, danos hoy el pan de cada día. Que cada día tengamos esa relación con Dios. Eso no es que solamente yo busco de Dios un domingo como hoy y que al resto de semana me olvido. No, todos los días, cada día, Señor, gracias. Y que lo primero que nosotros hagamos, las primeras horas del día, sea para buscar de Dios, porque Él tiene un alimento cada día para ti. Pero el día anterior del reposo, noten, ellos debían recoger lo suficiente para 2 días. Como hemos adelantado, ya hemos dicho que ese maná representa a Cristo Jesús, como el pan de vida que descendió del cielo, para darnos vida a nosotros, para darle vida a este mundo. Jesucristo es el verdadero pan. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos sustenta, mis amados. Quiero decirles con todo el respeto, el que te sustenta a ti no es tu negocio, no es tu empresa, no es tu jefe, no es el gobierno. El que verdaderamente nos sustenta a nosotros se llama Cristo Jesús. Cuando tú estás metido con Dios, cuando nosotros nos comprometemos con Él, cuando nos consagramos a Él, el Señor nos abre puertas, el Señor es nuestro sostén, el Señor es el que nos da la provisión. Por eso el título de hoy, en medio del desierto, diga conmigo: Dios me sostendrá. Este es el tiempo de buscar de Él. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudieres comer, 1 gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otro menos, y la medida de gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Versículo 19. Y dice la Escritura: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos, y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, dice la Escritura, se derretía. Entonces noten que las instrucciones de Dios eran muy claras. Y aquí vemos un milagro de Dios. En esta escena, en este evento que estamos viendo acá, encontramos la mano de Dios obrando. Porque noten que el alimento descendía del cielo cada día. Y es una convicción que nosotros debemos tener, que nuestra provisión viene de Dios cada día.
Y es que no era poco. Noten que dicen los historiadores bíblicos que más o menos eran unos 600,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar a los niños. Más o menos algunos dicen que esa población era de cerca de unos 2 millones. Y Dios no dejó de alimentarlos. Dios no dejó de sustentarlos. Nunca se dice la historia que un día se levantaron y que no vino maná. Hoy martes y no venía maná. No. Dios siempre estuvo ahí atento. Ahora, no fue por unos días, ya me cansé, no. Fueron 40 años donde Dios estuvo sosteniendo a su pueblo. Recuerde que ese éxodo representa nuestra vida en este mundo. Quiere decir esto, nos enseña a nosotros en esta mañana, que mientras estemos aquí en la tierra, que mientras nosotros estemos caminando ahí tomaditos de la mano de Dios, Dios nunca nos faltará con la provisión. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos dará el sustento. Dios siempre nos dará lo que nosotros necesitemos. Dios nunca dejará de sostener a su pueblo. Esa es una confianza y una seguridad que tenemos, diga conmigo, los hijos de Dios. Cuando ellos guardaban, dejemos para mañana, ese alimento se dañaba, dice la escritura, se llenaba de gusanos y comenzaba a oler mal. Esto es para aquellos que dicen, yo puedo solo, yo no necesito de Dios, ya con esta empresa que tengo, ya con mis ahorros que tengo, yo ya para qué sigo buscando de Dios, yo para qué sigo orando, yo para qué me sigo congregando. Cuando la gente piensa que con lo que ellos tienen pueden salir adelante, eso no va a servir para nada, se va a dañar eso. Esto es una enseñanza para nosotros hoy. Busquemos de Dios todos los días, mis amados. No importa la posición que tú estés, no importa si tienes ahorros o no, no importa qué tan bollante sea tu empresa, pero el consejo es, independiente de cómo esté eso, por favor, siempre busquemos de Dios. El día que nosotros digamos, yo no necesito de Dios, el día que nosotros digamos, yo puedo salir adelante, yo no necesito estarme congregando, no necesito leer la Biblia ni nada, ahí comenzamos nosotros a dañar todo el proceso que Dios tiene para con nosotros. Por favor, seamos obedientes. Esta es una enseñanza en lo espiritual. Esto nos está mostrando fe en Dios. En estos momentos de crisis es cuando más tenemos que tener fe en Dios. Es cuando más tenemos que confiar en Dios. Aquí todo lo que está pasando a través de esta escena del maná nos está demostrando una vez más, diga conmigo, la omnipotencia de Dios. Dios es poderoso. Y Dios puede hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. Esta gente nunca se iba a imaginar que del cielo iba a caer pan. ¿Qué se iban a imaginar ellos eso? Tú no te imaginas Dios qué puede hacer para bendecir tu vida. Tú tal vez estás mirando el panorama y dices, no, pero ¿cómo? Si es que la situación está difícil, no, pero ¿cómo salgo de esta crisis? Eso no es el problema tuyo. Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Dios puede hacer cosas milagrosas. Dios puede hacer que eso que tú estás necesitando puede tocar el corazón de esa persona y en los próximos minutos te llamen y te digan, mira, Dios, sentí en el corazón hacer este negocio contigo, sentí en el corazón hacer esto contigo, Dios me inquietó para esto, por favor, ayúdeme que estoy pasando una situación difícil y esa es la solución, la respuesta para ti. Dios puede hacer cosas tremendas. Dios puede dar ideas creativas que ni siquiera tú te has imaginado y ahí Dios puede obrar. Es que nuestra fuente, nuestra reserva no está en los hombres. Nuestra fuente viene de Dios. Dios puede hacer cosas sobrenaturales como lo estamos viendo aquí, porque eso que viniese, ese maná, era algo sobrenatural. Eso no era normal. Ellos no lo conocían, hasta el punto de decir, ¿qué es esto? Ellos nunca han visto eso, ni siquiera sabía cómo se llamaban. Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida, por favor. Métete con Él, búscalo de todo corazón. Nosotros necesitamos saber que Él es el Señor y confiar en Él. Nosotros debemos aprender, escúcheme, a conocer a Dios, no de una forma teórica, sino a conocer ese Dios que estamos aquí narrando, ese Dios que está aquí en la Biblia. Ese Dios que tiene el poder y la capacidad para hacer cosas que sencillamente nosotros vamos a quedar con la boca abierta diciendo, wow, Dios, tú eres tremendo, tú eres hermoso. Y seguramente que tú has visto la mano de Dios obrando a tu favor. Pero también vas a seguir viendo cómo Dios va a hacer cosas tremendas. Él es el Dios que nosotros tenemos. Dice la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, escúcheme con atención, amados de Dios, para hacerte entender que, escúcheme, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. ¿Sabe que Dios permite esas crisis
que muchas veces hemos tenido que atravesar precisamente para esto, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Para que en esos momentos donde tú dices, el médico dijo esto, la situación económica es esta, mi familia está en esta situación, todos esos momentos de caos, de crisis que tú y yo llamamos, Dios los permite para que nosotros nos acerquemos a Dios y aprendamos a depender todos los días de Él. Todos los días. Versículo 25 y 26. Y dijo Moisés, comelo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Dice, 6 días lo recogeréis, mas el 7º día, el día de reposo, él no se hallará. Otra enseñanza tremenda en este pasaje. Escúcheme por favor. Porque aquí se destaca como el sábado, como el día de reposo, que fue dado para Israel. Porque aún no había sido promulgada de alguna forma la ley. Ellos tenían que guardar esa finalidad de guardar el sábado, de guardar el día de reposo, era como para enseñarles esa gran lección, como para enseñarles la dependencia del Señor, que ellos tenían que depender. Ese día no hacían nada, ese día era un día donde ellos aprendían a depender de Dios, para que ellos conocieran que Dios tenía absolutamente todo el poder para sustentarlos. Que no se preocuparan por eso. De una forma milagrosa, noten que el día anterior, es decir, el día viernes, venía el doble para que ellos pudieran acumular. Y eso que guardaban de más no se dañaba el día siguiente. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que hace cosas sobrenaturales. Si lo recogían el martes, el lunes o el miércoles, recogían una doble porción, esa porción adicional que recogían se dañaba. Pero exceptuándola el día viernes, el Señor les daba el doble y lo guardaban para el otro día y podían alimentarse. ¿No es eso ver la mano de Dios obrando en todo momento? ¿No es Dios ese soberano que hace las cosas como Él quiere, como a Él le place? ¿Por qué entonces dudas de lo que Dios puede hacer en tu vida? Por eso no nos tenemos que dejar llevar ni regir por lo que el mundo hace ni dice. Nosotros simplemente tendremos que aprender a confiar en Dios, porque Dios va a hacer cosas que ni siquiera tú te imaginas. Respete lo que dice el médico, los diagnósticos y lo demás, sí, pero tú debes creer que Dios es poderoso y que Dios puede obrar un milagro y que Dios puede sanar tu cuerpo, que Dios puede sanar el cuerpo de tu familiar, que Dios puede cambiar, Dios puede hacer un trasplante, Dios puede colocar órganos nuevos. ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que sí? Dios lo puede hacer. Por eso es que nosotros no vivimos de acuerdo al DANE, no vivimos de acuerdo al dólar, nosotros no regimos absolutamente por nada de eso. Nosotros dependemos de Dios y si Dios quiere bendecirte, Dios te bendice. ¿Cómo? Eso es un problema de Él. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto le pueden decir, Señor, vamos a aprender a confiar en ti? Señor, gracias, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra provisión. Por eso, en medio del desierto, Dios te sostendrá. Dios hará cosas tremendas. Versículo 27 en adelante. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Ya Dios lo había dicho. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, ¿por qué son tan testarudos? ¿Por qué son tan tercos? No les he dicho que ustedes tienen que aprender a depender de mí. Dejen de hacer las cosas a su manera, en sus fuerzas, porque no va a funcionar. Este es un mensaje para aquellos que siguen bregando en sus fuerzas y no, yo tengo que salir adelante y yo miro a ver cómo hago. No, no es así. Suena ilógico, pero es que en Dios las cosas son diferentes. En Dios lo que Él necesita es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Eso es lo que se llama fe, confianza absoluta en Él. ¿Qué iban a salir a recoger al otro día? Ese sábado cuando yo le he dicho, yo no voy a mandar maná, ya ustedes lo tienen en sus casas. ¿Qué van a ir a buscar allá? Versículo 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estésen pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como el de hojuelas con miel. Ahora, ¿qué nos muestra el Señor con esto? Porque es que Dios es tremendo para mostrarnos cosas que son sobrenaturales, cosas que son increíbles. Dios le estaba diciendo, ustedes tienen que estar bajo mi palabra, porque lo que yo les digo es verdad y eso se va a cumplir. Dejen de estar pensando en que su sustento viene de otra fuente, de otro lado. Yo soy el que lo sustento. Yo soy el que estoy con ustedes. Dice Números capítulo 11, versículo 6. Acompáñenme por un momento.
Dice, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este pan. Fíjense, a pesar de que estaban viendo la provisión de Dios, ahora se seguían quejando, ay, pero otra vez lo mismo, otra vez este pan, otra vez de lo mismo todos los días. Es que reunirnos todos los días, recibir la palabra todos los días, eso con un día que uno reciba, eso para qué tanto. No, mis amados, porque cada vez que tú y yo abrimos las escrituras, algo nuevo Dios tiene para darnos. Tú puedes haber leído un pasaje de la Biblia hoy y lo lees mañana, el mismo pasaje de la Biblia, hoy te da una enseñanza y mañana te da otra enseñanza con el mismo pasaje, porque esa es la palabra de Dios. Es una palabra que es una fuente inagotable. Por eso es que ellos tenían que acostumbrarse todos los días a buscar el alimento. Y el mismo pasaje en el versículo 7 y 8 de Números 11 dice, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el de un bedelio, que es blanco. El pueblo iba y lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino y lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Dios le daba variedad. Ellos podían prepararlo de cualquier manera y sin embargo se vivían quejando. Podían tener diversas maneras. Pero sin embargo para ellos era una comida monótona. Que tú y yo no nos cansemos de recibir la palabra de Dios, mis amados. Que tú y yo no nos cansemos de estarnos nutriendo con la palabra de Dios. Que tú y yo no estemos pretendiendo ni queriendo ni anhelando las ollas de Egipto. Sino que nosotros digamos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos das cada día, Señor. Porque este es un símil de aquellas personas que sí están en las cosas de Dios, que sí pueden estar conectadas, pero no han hecho una ruptura de las cosas del mundo. Y que están en las cosas de Dios, pero dice, sí, no, pues esto es bonito y se explica la palabra de Dios y se aprende, pero es que el mundo, pero es que allá, no, mis amados, tenemos que tener, diga conmigo, una ruptura y no más. Y decir, Señor, nos vamos a nutrir con tu palabra, porque es que podemos escuchar aquí la palabra, pero nos llenamos de las cosas que dicen en las noticias y entonces, ¿qué hacemos? Terminamos confundidos. Ahí es donde la persona dice, no, es que la vida cristiana es complicada. Claro que es complicada para aquella persona que quiere escuchar la palabra de Dios, pero que quiere caminar como el mundo le dice. Se vuelve complicado. Pero cuando nosotros decimos, no, nos sacamos de allá, nos salimos de allá, cortamos absolutamente todo lo allá, hacemos una ruptura completa de nuestra antigua vida y verdaderamente nos aferramos a Dios y confiamos en Dios, entonces tú y yo vamos a comenzar a ver una experiencia linda. Y es que a partir de ese momento Dios es el que nos va a nutrir, porque diga conmigo, Él es el pan verdadero. Y como dijo el Señor Jesucristo, si nosotros comemos de Él, no tendremos sed jamás. ¿Qué tenemos que ir a mendigar las migajas que el mundo ofrece cuando el Señor nos está dando el pan verdadero? Cuando nosotros verdaderamente podemos estar nutridos de la mejor manera. Versículo 32 al 33 para ir terminando. Volvemos nuevamente al libro de Éxodo 16. Versículo 32 y 33. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad el comer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para nuestros descendientes. ¿Qué estaban haciendo acá? Le estaba diciendo, tomen una jarrita y guarden ahí parte del maná. Llévenlo allá. Ustedes recordarán que ellos tenían algo que se llamó el arca o el cofre del pacto. En esa arca del pacto, entonces dice que guardaron algunos utensilios que fueron importantes. Básicamente habían tres cosas y las tres cosas apuntan a Cristo. La primera cosa que ellos guardaron ahí fue la vara de Aarón o el bastón de Aarón, que brotó un retoñito ahí de esa vara, y esa fue guardada ahí en ese cofre. Lo segundo, esta jarra que está mencionando aquí la Biblia, la jarra con el maná. Y la tercera que guardaron allá fueron las tablas del pacto, que contenían la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Eso lo guardaron ahí. Esa ley de Dios, esa ley habla del hecho que solamente Jesús fue el único que pudo guardar la ley y que Él cumplió esa ley por ti y por mí. Cuando vemos ahí ese pan y ese maná que estaba en ese jarrito, ¿qué es lo que nos está mostrando? La muerte de Cristo por nosotros, ese maná que tuvo que ser molido, triturado por nosotros. Y cuando encontramos la vara o el bastón que fue guardado ahí con ese retoño, nos muestra esa resurrección de Cristo. Que Cristo no quedó muerto, sino que Cristo resucitó. En otras palabras, que todo lo encontramos en Cristo Jesús. Había una especie como de una tapa que cubría este cofre, que era
del cofre del propiciatorio, que estaba cubierta, que era de oro puro, y sobre esa tapa rociaban la sangre de los sacrificios, nos demuestra que en Cristo Jesús todo ha sido pago, todo ha sido cancelado. Que Cristo Jesús vino y se sacrificó para que nosotros podamos tener todo lo que podamos necesitar en esta tierra. El versículo 34 del libro de Éxodo dice lo siguiente: y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán, y el gomer es de la 10ª parte de un efa. Concluimos entonces, mis amados, porque estos versículos nos dicen que los israelitas comieron pan. ¿Hasta dónde? Hasta que fueron llevados a esa tierra de bendición allá. Durante esos 40 años vagando en el desierto, Dios los sostuvo. Dios estuvo con ellos. Dios es fiel. Así como fue fiel con ellos, repito una vez más, Dios va a ser fiel con nosotros hasta que lleguemos a la tierra prometida. Allá va a ser un tiempo bien hermoso. Ellos estuvieron ahí siempre sustentados y alimentados por Dios. Esto es algo que nos enseña a nosotros grandemente, mis amados. No te preocupes, no te aflijas, no te asustes. Al contrario, vamos a tomarnos de la mano de Dios. Todo lo que Dios tiene para su pueblo es bueno. Todo lo que Dios tiene para su pueblo es agradable. David lo escribió de esta manera en el Salmo 34, versículo 8. Probad y ved que el Señor es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo? Que Dios es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Va a ser feliz, feliz, feliz. Refúgiate en Dios. Refúgiate en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también te daré será vida, será mi propio cuerpo para este mundo. Escúcheme por favor. Dios, a través de Cristo Jesús, es nuestro mejor alimento. No salgamos a buscar afuera. Tenemos en este momento, y noten que dice algo que es bien importante, que no quiero irme sin decirles eso, que ellos tenían que ir en la mañana, cada mañana, como Dios diciéndonos, no dejes pasar la mañana sin ir a recoger ese maná, porque si dejas pasar la mañana sin recoger el maná, quizá ya no lo encuentre. Eso está hablando que este es el tiempo para buscar de Dios. Mañana puede ser tarde. Así que si Dios te ha traído, que si Dios te ha llamado, que si Dios te extiende los brazos para que tú vayas a Él, no lo dejes para mañana. Toma la decisión ahora mismo. Esta es la oportunidad. Este es el mejor momento de tu vida para decir, Señor, a partir de ahora voy a buscar de ti. Dios es suficiente. Fíjense que ese maná no escaseaba. Ese maná siempre fue suficiente. Las personas quedaban completamente satisfechos. En Cristo encontramos todo lo que necesitamos. En Cristo estamos completos. Por favor, inclina tu rostro. Oremos al Señor, digámosle, Señor, gracias. Gracias porque tú eres nuestro alimento, Señor. Porque en medio del desierto, Señor, tú nos das la provisión, tú nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos das el alimento, Señor. Padre, gracias porque esta palabra nos llena de mucha fe. Esta palabra nos lleva, Señor, a confiar plenamente en ti, Dios. Y que a partir de ahora, Señor, nosotros podamos tomar esta palabra y la podamos vivir y que la podamos poner por obra, Señor. Que muchos de los que estamos aquí, Dios, quisiera que fuésemos todos, que tomásemos esa decisión de por las mañanas comenzar a buscarte de ti, Señor. Volver a esos tiempos hermosos, esos tiempos de intimidad contigo, Dios. Esos tiempos donde sentimos la presencia tuya, donde sentimos, Señor, el respaldo tuyo. Sabemos que si nosotros nos alimentamos espiritualmente, si cada mañana nosotros vamos, Señor, a recibir esa palabra, cada día, Señor, nosotros estamos ahí tomados de la mano tuya, Dios, vamos a ver cómo nuestro crecimiento espiritual va a ser elevado. Y por la tarde, Señor, veremos esas cornices cómo llegaron, nos alimentaron, y que nosotros podamos ser nutridos, Señor,
bajo esa porción que tú tienes doble para nosotros cada día. Ese maná y esas codornices es lo que tú tienes contemplado para nosotros, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Esta palabra ya está en el corazón de tus hijos, de tus hijas. De aquí en adelante es tu Espíritu Santo el que obrará, Señor, a través de esta semilla que ha sido plantada. Y todo esto, Señor, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén.